Bienvenidos a Conversando desde la Terraza, el espacio dedicado para platicar con los autores de los libros de Ediciones Acatlán, mismos que puedes encontrar en la librería Acatlán. Mi nombre es Omar Ahumada y el día de hoy me acompaña la doctora Sofía Crespo Reyes. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Para comenzar, ¿me podría platicar un poco acerca de su trayectoria y de su haber aquí en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán? Claro, con muchísimo gusto. Mira, yo soy licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Soy maestra y doctora en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Dr. José María Luis Mora. Y tengo trabajando aquí en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán como profesora de tiempo completo desde el año 2017 en la licenciatura de Historia de aquí. Ajá. Ok. Su libro Entre la filantropía y la práctica política, la unión de damas católicas mexicanas en la Ciudad de México 1860-1932, abarca este periodo de tiempo de poco más de 70 años, que empieza previo al porfiriato y termina en este periodo post-revolución. ¿Por qué estos años? ¿Qué tienen de especial estos años para que fueran parte del objeto de estudio de su libro? Creo que para contarte un poquito lo especial de los años, creo que te tengo que contar un poquito de la historia de cómo inicié la investigación, ¿no? Yo estaba haciendo mi tesis doctoral sobre una agrupación de médicos eugenistas, se llaman, que ellos trabajaban mucho con mujeres que se dedicaban al comercio sexual. Okay. Esta organización surgió como por ahí de los años 30 del siglo XX más o menos, ¿no? Y investigando un poquito más, me encontré con la Unión de Damas Católicas Mexicanas, que era otra agrupación que también trabajaba con mujeres que se dedicaban al comercio sexual. Y me llamó muchísimo la atención porque pues, me parecía un poco extraño que un grupo de mujeres católicas, obviamente conservadoras, trabajaran de la mano con mujeres que se dedicaban pues, a una actividad sexual, ¿no? Entonces me puse a investigar y me fasciné con las damas católicas, me encantaron. Y a partir de ahí cambié mi tema de investigación e inicié una investigación sobre ellas, ¿no? Y al iniciar este proceso, lo que descubrí fue que toda su organización interna de esta agrupación tenía mucho que ver con un fenómeno político internacional en realidad, que es el proceso de secularización de las naciones. En mediados del siglo XIX, por ahí de los años 60, 70, surge por todo el mundo un interés de los estados-nación de construir unos estados libres e independientes del poder de la Iglesia, ¿no? Entonces todos inician estos procesos de secularización. En México, pues tú recordarás a Benito Juárez, el proceso de las leyes de reforma y de la guerra de reforma. Es justamente este inicio, ¿no? De separación de los poderes de la Iglesia y de los poderes del Estado, donde la intención es que el Estado se conciba a sí mismo como el único garante de los derechos ciudadanos, ¿no? Y la Iglesia quede más bien pendiente de todas estas construcciones privadas de lo que es la moral y de lo que es, digamos, la propia devoción de las personas, ¿no? Esta separación va a ser dramática para la Iglesia porque pierde muchísimo poder económico y político. Y entonces la Iglesia lo que hace es que empieza a organizar a sus feligreses, en particular a grupos de las altas clases económicas de todas las naciones, para convertirlos más que en feligreses, en militantes políticos capaces de defender sus derechos. Y entonces, pues se inicia así, bueno, en México se inicia todo el proceso de la guerra de reforma, como te mencionaba anteriormente, pero también se inician toda una serie de discusiones públicas por medio de la construcción de revistas y de organizaciones civiles que se enfocaran en eso, en señalar que la religión es muy importante para la sociedad y que no debe de perder su fuerza política. Y entre ellas se van a empezar a organizar a las mujeres también. Primero se van a organizar en agrupaciones dedicadas a la filantropía, y a partir de la Revolución Mexicana, que es donde pues, entra todo otro proceso histórico importantísimo, va a empezar a organizarse a las mujeres para la participación política. Y entonces la Unión de Damas Católicas va a convertirse en la agrupación más importante de mujeres políticas conservadoras que se van a oponer directamente a todas las leyes y reformas que surgen de la Revolución y que buscaban la construcción de un Estado laico. Por ejemplo, la educación laica, ¿no?
tú recordarás que en la Constitución de 1917 pues surge la educación laica, Sí. ¿no? Que en realidad no se va a llevar a cabo hasta 1921, que se consolidará la SEP, ¿no? La Secretaría de Educación Pública. Pero a partir de entonces, las damas católicas dirán, bueno, es que nosotras somos las mujeres, somos las que nos encargamos del espacio doméstico, somos las responsables de la casa y nosotras queremos educación católica. Claro. Y entonces a partir de ahí ellas van a empezar a encontrar como sus banderas políticas para defender a la iglesia de la fuerza que va a tener, bueno, de la fuerza que va a tener el Estado por revolucionario en este periodo, ¿no? Okay. Entonces, en sí, mi trabajo de titulación, que luego la FES Acatlán me ha dado toda la oportunidad de convertirla en un libro, justamente aborda todo ese proceso. La primera parte, que es este proceso de secularización de las naciones, donde la iglesia se encargará de empezar a construir a manera de ensayo-error diversas agrupaciones políticas para su militancia, hasta todo el periodo de la revolución y la posrevolución, donde las damas católicas van a iniciar sus actividades. Ok. Dentro de esta organización de las damas católicas, ¿existen referentes o personas de importancia que puedan ser, bueno, quiero decir, nombres importantes dentro de estas damas católicas? Sí existieron. Bueno, además de las damas católicas, existían agrupaciones similares de varones, ¿no? La más conocida son los Caballeros de Colón. Okay. En las damas católicas, la primera presidenta fue una mujer que se llamaba Trinidad Tamariz. Ella, su hijo, era el presidente de los Caballeros de Colón, por ejemplo. Luego, ellos van a apoyar mucho la dictadura de Victoriano Huerta y con pues, todo el proceso revolucionario, con la llegada del ejército constitucionalista a la Ciudad de México y la expulsión de Victoriano Huerta del poder, ellos van a tener que abandonar el país y se van a ir refugiados a Estados Unidos. Y ahí va a entrar a tomar control de la organización una mujer que se llama Elena Lascurain de Silva. Su esposo era un arquitecto muy importante que junto con otro personaje que se llamaba Juan Laine construyeron varias colonias, como por ejemplo la colonia Miscuac y colonias aledañas. Ellos las construyeron. Y Elena Lascurain fue pariente lejana de Pedro Lascurain, que fue un presidente de México que duró 45 minutos en el poder. Entonces van a ser mujeres que van a estar muy inmiscuidas con los altos, pues con la alta jerarquía y burguesía de la Ciudad de México, ¿no? Okay. Partimos de un contexto sociopolítico que se extiende por casi 72 años. Desde su perspectiva, me gustaría que nos compartiera qué semejanzas o qué diferencias existen en el contexto sociopolítico de esos años y el contexto sociopolítico actual de nuestro país. Bueno, creo que las diferencias son muchísimas. Hoy, por ejemplo, ya no vivimos en un mundo tan dividido entre aquellos que buscan pertenecer al mundo católico y aquellos que no, ¿no? Tenemos divisiones políticas también, ¿no? De izquierdas y de derechas, pero nuestras divisiones políticas ya son más bien laicas, ¿no? El poder político que tenía la iglesia sí se ha disminuido mucho y ya no es un peso tan central en la vida social, ¿no? Sin embargo, creo que una de las coincidencias es que todo este peso moral que tiene la iglesia y que tienen los grupos conservadores sigue existiendo, ¿no? Siguen existiendo grupos de derecha muy fuertes y que tienen una fuerte influencia en toda la sociedad y que buscan por medio de distintas mecánicas entrar en contacto con ella, ¿no? Pienso, por ejemplo, todas estas agrupaciones antiabortistas que existen. Bueno, pues son las nietas de las damas católicas desde mi punto de vista, ¿no? Este grupo de mujeres, pues sí, trabajaba de manera política, tenían actividades en distintos campos, entre ellos, como te mencionaba al principio, con el trabajo sexual, pero siempre era hacia una postura moral, ¿no? Hacia tratar de rescatar a las mujeres que se dedicaban a este tipo de comercio de los espacios de las calles y de los hospitales públicos y tratarlas de acercar sobre todo a la religión y la devoción católica, ¿no? Ahora tenemos grupos antiabortistas que pues se lanzan una batalla moral también en contra de lo que desde mi punto de vista son los derechos básicos de las mujeres, ¿no? Eso por un lado. Tenemos, por ejemplo, pues estas tajantes divisiones políticas entre grupos de izquierda y grupos conservadores que, pues bueno, actualmente pues es como más vigente, ¿no? Sí. Y se puede notar como con muchísima más claridad, que pues tienen mucho que ver con esos contextos
este, de principios del siglo XX, donde la efervescencia política era muy álgida. Entonces creo que sí hay mucho en común, y creo que justamente estudiar organizaciones como las Damas Católicas nos permite observar cómo existen estas ideas que se mantienen a lo largo de la historia, claro, y que generan de alguna u otra forma los mismos tipos de conflictos, ¿no? Ok, perfecto. Hablando un poquito más del proceso de la creación de su tesis ahora, el libro, me gustaría que me platicara acerca de qué dificultades o qué adversidades tuvo a la hora de investigar, a la hora de escribir, a la hora de todo este proceso de presentar este trabajo. Bueno, creo que siempre cuando uno se enfrenta a la construcción de una investigación, uno se enfrenta a muchos problemas de diversas índoles, ¿no? En mi caso, uno de los problemas más centrales fue decidir qué tipo de teoría utilizar, ¿no? Porque los historiadores pues trabajamos mucho con fuentes primarias y con fuentes secundarias, ¿no? Y el análisis de las fuentes pues tiene sus propias complicaciones. Mucho ese análisis, sobre todo que se enfoca en la revisión hermenéutica de los contenidos de los textos, ¿no? O sea, de cómo leer las fuentes primarias con las que uno se enfrenta. Pero al momento de acercarte al análisis teórico, es ahí donde se encuentra mucha dificultad, ¿no? En mi caso fue decidir si quería o no hacer un estudio de género. Porque pues estaba yo trabajando con una agrupación de mujeres, y pues la decisión era esa: o me quedaba solamente haciendo una historia de mujeres, rescatando sus voces, o me acercaba a la historia de género y le daba una postura distinta al trabajo, ¿no? Al final terminé acercándome a la historia de género y recurriendo a un concepto particular, que es el concepto de maternalismo. El concepto de maternalismo se ha estudiado en la historia como una reivindicación política de la mujer, ¿no? Los que han trabajado en el maternalismo dicen, bueno, es que los movimientos feministas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX buscan encontrar la manera de acercar a las mujeres al espacio público, de darles una voz política. Y el rol materno se va a convertir en la principal herramienta de las mujeres para obtener esa voz política, ¿no? O sea, ellas como mujeres, como madres, como encargadas del espacio doméstico son las que dicen, no, es que yo lo que quiero es un gobierno, en este caso te digo, que acepte la religión católica, que reconozca mi espacio en el hogar, que no me deje, o sea, que yo no vaya a buscar empleo porque pues mi espacio es el del hogar, no es el del trabajo, no es en las fábricas, no es en otros espacios, ¿no? Digamos, esto en el caso de ellas que son conservadoras, ¿no? Pero pues al mismo tiempo se van a enfrentar a otro movimiento feminista que también surgirá en esos años, más de izquierda, que pues más va a promover lo contrario, ¿no? Que sí buscará pues participación política, que sí buscará derechos cívicos para las mujeres y que sí propondrá que las mujeres entren al espacio laboral de una manera mucho más amplia, ¿no? Pero pues ambos desde el rollo materno, que eso es lo interesante, ¿no? Desde las posibilidades de las mujeres, desde su propia experiencia como madres, ¿no? Regresando un poco al tema sobre las mujeres y la organización, hace mucho ruido esta parte en la que son muy conservadoras, pero de todos modos sus ideales son completamente liberales. ¿Cómo fue esta cohesión de pensamiento o qué corrientes seguían? ¿Cómo se logró este equilibrio? Yo creo que tiene mucho que ver con la época. O sea, creo que ellas sí son mujeres conservadoras, pero también son mujeres que están viviendo un cambio de siglo entrado en la modernidad, ¿no? Y entonces al final, pues ellas van a actuar desde su propia experiencia contextual, desde ese contexto moderno en el que ellas están viviendo y desde las propias necesidades que ellas observan en su presente, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, para ellas va a ser muy importante el regresar al espacio doméstico, el regresar al hogar y que las mujeres traten de regresar al hogar, pero ellas están en la calle, ¿no? Están trabajando con mujeres en espacios como hospitales, están haciendo guarderías en fábricas, están buscándoles bolsas de trabajo para mujeres, están promoviendo actividades que ayuden a otro grupo de mujeres a obtener mejores trabajos, están poniendo escuelas en colonias como Tepito y Peralvillo, que para la época, al igual que para ahora, pues son colonias de clases bajas, ¿no? Y son mujeres adineradas, ¿no? Sí, exactamente. Que pues no están acostumbradas a esos contextos, pero que al final
su propia realidad y su propia acción política las va a llevar a ampliar su mirada hacia estos otros espacios. Sí, hablamos de que esta organización es un parteaguas para tal vez el impulso de derechos para las mujeres o todo este equilibrio sí, igual, derechos entre hombres, mujeres, darles más oportunidades, buscarles esta oportunidad de darles trabajo o algo así. ¿O hay otros grupos previos? Creo que sí, pero no. O sea, creo que es un parteaguas para la iglesia. Para la militancia católica, sí es un parteaguas. Okay. Porque le va a permitir a la iglesia empezar a observar que con las mujeres puede hacer muchísimo. Y que tienen ahí un grupo de apoyo muy fuerte que les va a permitir trabajar directamente en otros espacios que no son solamente los espacios de la iglesia, ¿no? Okay. Para los derechos civiles de las mujeres, no, porque al final son mujeres conservadoras. Entonces, su defensa va a ser siempre la religión y el espacio doméstico, aunque ellas estén haciendo otra cosa, ¿no? Ahí el avance en torno a los derechos civiles va a venir del otro feminismo, que va a ser el feminismo que va a impulsar Elvira Carrillo Puerto, que va a impulsar Herminia Galindo, que son mujeres feministas de izquierda que tienen otras ideas y que van a dar otro impulso al movimiento feminista. Okay. Ellas van a discutir con ellas también, con los movimientos de izquierda, pero su defensa es otra, su defensa es la iglesia. Okay. ¿No? Entonces se van a quedar ahí en la iglesia. Y a ellas les va a pasar algo muy triste. Al término de la guerra cristera, pues en la guerra cristera quien pierde es la iglesia, ¿no? Quien termina cediendo sus derechos a partir de una serie de acuerdos que van a realizarse entre la cúpula de la jerarquía eclesiástica y el gobierno, pues va a ser la iglesia, ¿no? Y a quienes van a sufrir estos arreglos van a ser todos estos grupos de militantes católicos que pues se fueron a la guerra, como fue el caso de los cristeros, y como fueron las damas católicas que apoyaron mucho el movimiento cristero, aunque ellas pues no participaban activamente, ¿no? Entonces, con los acuerdos, uno de los acuerdos más importantes va a ser que la iglesia se comprometía a centralizar y a controlar a su militancia. Entonces, se va a fundar una organización que se llama la Acción Católica Mexicana, que se va a dividir en 4 ramas. Una rama varonil y una rama femenil, de adultos y de jóvenes, así se dividirán, ¿no? Rama varonil de adultos, rama varonil de jóvenes y femenil de jóvenes y de adultas, ¿no? Y eso va a provocar que las damas católicas pierdan mucho control y mucha capacidad de acción en los espacios que ellas habían ganado. En el proceso de escritura y de investigación me comenta que fue primero su trabajo de tesis antes de hacer su libro. ¿Cuánto tiempo tardó en recabar esta información y de poder presentar el texto ya terminado? Pues mira, yo inicié esta investigación en el 2013. Sí. Y pues mi tesis doctoral la terminé en el 2016. Digamos, ahí tuve un primer avance, que fue uno de los más importantes. Y del 2016 a el 2019 que yo entregué el trabajo fue, digamos, la segunda parte, que fue una parte más bien de revisión del trabajo, de asegurarme que los conceptos que yo estaba usando los usaba bien, de revisar redacción, de ajustar el análisis que estaba yo llevando a cabo, ¿no? Y de completar algunas partes donde, pues por los tiempos el trabajo doctoral no había terminado de completar, ¿no? Entonces sí, son 6 años de trabajo. Aquí en este espacio también nos gusta que nuestros autores den un consejo a las personas que están a punto de escribir o que quieren escribir un libro. ¿Qué consejo le daría para que se animen a hacerlo? Pues que no se desesperen. Es un proceso largo, es un proceso angustiante en muchas ocasiones y creo que el mejor consejo que uno les puede dar es que estén confiados en que lo van a poder hacer bien, que confíen en su capacidad de análisis y de investigación y que pues tomen en cuenta que pues Roma no se hizo en una hora, que no va a salir a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero que cada avance va a ser muy importante en su camino. Entonces ese creo que sería como el mejor consejo que yo les podría dar. Sí, muchas gracias por aceptar la invitación y fue un gusto tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Conversando desde la Terraza. Recuerden que pueden encontrar el libro de la doctora Crespo
Entre la filantropía y la práctica política, la Unión de Damas Católicas Mexicanas en la Ciudad de México, 1860-1932, en Libros UNAM. Si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse, dar un like y dejar algún comentario. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram como Librería FES Acatlán. Yo soy Omar Ahumada, muchas gracias.